consideramos sin los datos clínicos, el paciente está despierto, está alerta y camina. ¿Qué les dije al inicio? Verde. Todos los que puedan caminar hacia mí, por favor, verdes. Pero eso es el manejo prehospitalario. Este paciente ya está en el hospital. 80-40, o está ya en el segundo nivel de atención, en lo más próximo al lugar de los hechos, al lugar del siniestro. ¿Sigo catalogando lo de amarillo o lo catalogo rojo? ¿Qué nos dice Astrid? Al inicio pensé en rojo, doctor. Como ya está en el hospital y su presión arterial está muy baja, pensaría en hemorragia interna. Pero el paciente está despierto, está orientado, está ansioso y camina. Reclama atención. ¿Rojo? ¿Sí, Astrid? ¿En rojo? No estoy segura, doctor. Estos pacientes son los que llegan a las emergencias. No son pacientes inventados, son pacientes de la realidad. Es un curso de Colombia que hubo y ahí está la presentación. Entonces, voy a darles un marquito nada más, rapidito, así una pincelada. A los 25 años, ¿cómo está nuestro sistema adrenérgico? En su esplendor. Nuestros sistemas de compensación están en su esplendor. Por lo tanto, este paciente está compensando el problema de la hipovolemia que está presentando. Está haciendo redistribución sanguínea, está sacrificando la circulación esplénica para mandar al cerebro y al riñón y al corazón. Ha aumentado su frecuencia cardíaca para compensar la saturación. Pero va a llegar un momento, muchachos, y eso se ve más rápido en los adultos mayores, que su sistema de compensación se cae y el paciente ya no va a estar alerta, va a estar desorientado, ya no va a estar consciente y ya no va a caminar, va a estar postrado el paciente. Su sistema de compensación se cae, el sistema adrenérgico, las suprarrenales ya no pueden mantener el mismo ritmo y por lo tanto pierde la forma de cómo atenuar el evento en el paciente. Este paciente, si ustedes recuerdan, lo vamos a resolver mejor recordando pues los cambios fisiológicos en el paciente en respuesta al estrés, paciente en respuesta al trauma, y eso creo se vio en el ciclo pasado. Entonces, ¿qué hacemos? Enfermera, canalice dos venas, aplique 1000 centímetros cúbicos de suero salino 9 por 1000 en goteo rápido por cada una de ellas. La primera acción. Y en esta termino. Cuando la hipotensión aparece al ingreso, es fácil identificar al paciente en shock. No todos los pacientes en shock se encuentran hipotensos. Ojo acá. No todos los pacientes en shock se encuentran hipotensos. Muchos se encuentran en la fase de compensación del shock. Liberación de catecolaminas con aumento de la PA y frecuencia cardíaca. Y por lo tanto vamos a encontrar un signo de hipoperfusión oculta. Muchachos, entonces, muchos pacientes que lo catalogamos como amarillo se pueden convertir en rojo en 15 minutos, en 30 minutos, en 1 hora, porque su sistema de compensación se agotó. Muchos pacientes que van en caída y de repente ya no pasan a rojo,
hacen un cuadro de shock intenso, no salen del shock y fallecen. Ojo acá con esto. No todo es estático. No es que yo lo catalogue de amarillo y obviamente de amarillo no va a pasar a rojo. Es más fácil que de amarillo pase a rojo que de rojo vuelva a amarillo. Estamos hablando en el lugar de los hechos triaje 1, triaje 2. Con eso termino esta presentación. Ya. Cuando nosotros estamos en un paciente de trauma, paciente único, paciente en masa, eventos en masa, tenemos una distribución trimodal de la muerte en trauma. La primera etapa, segundos o minutos. La segunda etapa, minutos a horas, hematomas, neumohemotórax, ruptura de vaso, pelvis, lesiones múltiples con hemorragia grave. La tercera etapa, varios días o semanas por las complicaciones asociadas a todo el trauma. Sepsis, N cosas más que puedan aparecer. ¿Y por qué se muere en la primera etapa? Por problemas a nivel del bulbo. Entonces, ahí es la muerte inmediata. Por lo tanto, si el objetivo del triaje es tratar de salvar el mayor número de vidas, y nuestro objetivo acá es tratar primero la situación que pone en peligro la vida. Ya identificamos a nuestros pacientes que están con riesgo de muerte. Ahora, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer primerito? Tratar primero la situación que pone en peligro la vida de la persona. Y por lo tanto, vamos a lo clásico, a la hora de oro. Ojo acá, acceso al paciente en 10 minutos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, dependiendo de dónde sucede el evento, va el serenazgo, va el SAMU, va los bomberos, va la policía, va el equipo de guardia de emergencia del hospital a hacer la atención. Tiene que llegar en los 10 minutos. En los primeros 10 minutos, si sabemos que los primeros pacientes han muerto en segundos y minutos, ya tenemos un número de muertos. De entre los 10 a los 20 minutos siguientes, la asistencia en escena. Hemos hecho el triaje, hemos tratado de a los rojos darle el soporte hasta donde tengamos recursos. ¿Y qué hacemos con el resto? No he podido capturar el segmento exacto de la película de Pearl Harbor, donde solamente a los heridos de guerra les ponen morfina y los sientan a un costado. Manejo del dolor. Saben que va a morir el paciente, pero trata del dolor. Doctor, pero ¿cómo vamos a ponerle solamente para el dolor? ¿Por qué no le salvamos la vida? Recursos. ¿Cuántas unidades de sangre voy a utilizar en esta persona que quizás con una unidad el otro paciente lo estabilice? Acá, chicos, vienen los problemas éticos, los problemas morales, los problemas religiosos, todos los problemas sabidos y por haber. Pero son situaciones críticas donde tienen que tomar decisiones críticas. Y como les dije al inicio, la única forma que ustedes van a estar seguros de lo que han hecho es al balance, al término de su actividad, y decir, he hecho todo lo que he podido y he salvado tantas vidas. Otros dirán, pude haber hecho más y salvar más, pero no tenía esto, no tenía esto, no tenía esto, no tenía esto, no tenía el otro, no tenía el otro.
y perdí pacientes. Situaciones que se van a presentar. De verdad, les quisiera que a ninguno de ustedes tengan estos eventos que yo ya he pasado. Transporte al hospital, 10 minutos. Por lo tanto, tenemos 30 minutos. En la mañana conversábamos con el grupo de rotación y les decía, el evento tenemos en Choncosalto. La ambulancia del centro de salud de Choncosalto no tiene batería, no dejaron prendido el carro, lo dejaron la luz y se bajó la batería, no enciende. No hay carros en ese momento, no hay nada. La primera ayuda va a llegar a la hora y tantos de realizado el siniestro. Son situaciones, chicos, muy complejas, pero que se tienen que resolver en ese lugar. ¿Qué es lo que... ¿Por qué los van a juzgar? ¿O por qué nos van a juzgar a nosotros? ¿Por hacer y que se muera? No. Por no hacer y que se muera la persona. Mientras que ustedes, como internos, como SERUM, como residentes, como especialistas, hagan, luchen, busquen, solucionen, y el paciente fallece, la familia, los pacientes van a ver que sí, la autora, el doctor se esforzó, se luchó, venía acá en la noche, estaba buscando, iba por el laboratorio, él mismo lo llevaba a hacer sus exámenes, pero el doctor se murió, pero el doctor ha luchado hasta el último por salvarle la vida. Qué diferente. Un concepto, una analogía parecida para este momento de la hora de oro. Entre los 30 y los 45 minutos tiene que estar en la asistencia en sala de emergencias. Choncosalto. En 45 minutos podrá estar el paciente en la emergencia del seguro, del Carrión, por ejemplo. Vamos a algo más cercano. Concepción. Con todo el tráfico que se tiene en la carretera. Carretera hueca, puro rompemuelles. ¿Va a llegar en 15 minutos? Son realidades, son situaciones, chicos, que todo esto juega una premisa importante. Cuando llegue al hospital, tenemos desde los 45 minutos hasta completar la hora para que el paciente se defina, ¿se va al quirófano o se va a la UCI? Y siguen llegando los pacientes, quirófano está lleno, UCI ya no tiene camas, ya no hay camas en trauma shock, ya no hay camas en emergencia observación. ¿A dónde lo ponemos a los pacientes? Muchas preguntas. Y esto ustedes lo conocen, que la mayoría de los pacientes pues fallece por problemas de hipotermia, acidosis, coagulopatía. Más cosas a comentar acá, ya no hablamos. Los traumas penetrantes y cerrados del tórax no requieren tratamiento quirúrgico. El 85% se resuelve con tubo de toracotomía. Uno de 6 pacientes está indicado una toracotomía de emergencia, o de urgencia, perdón. Toracotomía traumática, paro cardíaco postraumático, hemopericardio, hemotórax masivo de 1500, hemotórax persistente de 200 cc de gasto por hora, evidencias radiográficas de lesión en tráquea, esófago, grandes vasos, en bronquio, embolia de un proyectil en el corazón, embolia gaseosa sistémica. Todos estos son los eventos, muchachos, ya dedicándonos al paciente de tórax. Menos del 10% de traumatismos torácicos cerrados y entre el 15 y el 30% de las lesiones penetrantes requieren toracotomía. 25% de las muertes son por neumotórax de atención, tamponamiento pericárdico, síndrome compartimental mediastínico. Por lo tanto, tenemos hipoxia, hipercapnia, ventilación inadecuada, déficit de conciencia deprimida. La hipoxia nos puede llevar a una hipovolemia y una alteración de la BQ. Fisiología, chicos, no se olviden. Entonces,
Si tenemos un paciente, un accidente de tránsito, y hay contusiones múltiples entre pacientes, entre personas, con los asientos, con el piso, con el techo, con las maletas, con todas estas cosas que tienen que estar presentes, el paciente puede tener neumotórax de tensión, taponamiento pericárdico, reconocerlo para evitar que el 25% fallezca. Cuando estamos en el hospital, pues más fácil, pues control clínico, tensión arterial, frecuencia, diuresis, monitoreo hemodinámico, oxigenación, perfusión tisular. Le pido un AGA, veo si hay lactato, busco deficiencias en bicarbonato, correcciones, todo eso hacemos, ¿no? El paciente tiene hiperglucemias, sí, no. Está asociado a respuestas catabólicas al trauma, pero esto también está asociado a mayor número de infecciones y mortalidad. Si tenemos un paciente con trauma torácico y tenemos un pecho bamboleante, hipoxia, asociado a hipoxia y contusión pulmonar. Entonces, un tórax inestable. Este es un niño con un neumotórax bilateral. Muchas imágenes, creo que acá viene la siguiente, ahorita vamos a hacer. Trauma torácico, fracturas de costillas, se rompen usualmente en un ángulo, si no hay hipoxia, tratar síntomas, sangrado significativo, tórax inestable, neumotórax a tensión. Acá vemos que la primera costilla está rota. Un neumotórax a tensión, este es el muñón del pulmón, todo el resto es aire. Hay una mayor lateralización hacia la izquierda del corazón, disminución de los sonidos ventilatorios, hipotensión, taquicardia, hipoxia, desviación de la tráquea, distensión de la venosa yugular, percusión aumentada y cianosis. Todo esto asociado, ¿no? Signos clínicos. Si estamos en el hospital, podemos hacerle una tomografía, sí. Y en la tomografía podemos evidenciar neumotórax laminares, entre comillas, que en una placa radiográfica no se va a ver. Entonces, el gol estándar sería una tomografía. Tomógrafo tiene en todos los lugares. Tienes un tomógrafo en Cajas, hay tomógrafo en Concepción. El tomógrafo de Jauja funciona todos los días. Todo esto, chicos, a veces nos olvidamos y tenemos que ser clínicos, examen físico. Un infante, neumotórax, atención del lado izquierdo. Acá. Hemotórax, mayor de 20 mililitros en la radiografía posterior anterior, y hay un develamiento de los ángulos. Ya está obturación de los ángulos, la línea de Omasó se va a formar. Siempre asociado con un 25% de neumotórax. Por lo tanto, entrará una toracotomía si tiene más de 1500, si tiene más de 200 centímetros de gasto por hora por tubo, por un espacio de 4 horas. Hemotórax más del 50%, entrará cirugía de emergencia. Entonces, hemoneumotórax. Hemoneumotórax del lado izquierdo y neumotórax del lado derecho. La contusión pulmonar. Se puede presentar contusión pulmonar inmediatamente después de ocurrido el trauma torácico. No. Es evolutivo. Por lo tanto, vamos a tener un gradiente alveolar arterial aumentado, un infiltrado alveolar localizado, 100% de oxígeno o intubación con PIP mayor a 5, asociado a neumonía, y esta contusión nos puede desarrollar un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Y esta es la placa radiográfica de un paciente con contusión más distrés. Lesión diafragmática.
¿Ven el diafragma? Y esto no sé si es colon o es estómago, pero el diafragma está roto. ¿Cuál de los dos es? No sé, pero sí, pero definitivamente tenemos que solucionarlo quirúrgicamente. Para poder definir, pues, una tomografía, y acá no veo, no se define si es líquido, es sólido, pero acá en la literatura nos habla que puede ser el aumento. Para terminar el tema de tórax, les he mencionado que casi el 80% de todo esto se soluciona con toracotomía, perdón, con toracostomía de emergencia. Este paciente tiene un neumohemotórax en el lado derecho, paciente varón. Entonces, buscamos, y como ven acá, línea axilar media, quinto espacio intercostal, que en el varón es mucho más fácil porque cae hacia el pezón, justo en el espacio quinto. Acá el problema va a ser en la mujer, que dependiendo de la mama va a estar más arriba, más abajo. Entonces, la posición del pezón no nos ayuda en la mujer. Entonces, tenemos que buscar horquilla estenar, buscaremos el ángulo de Lois y en función de eso iremos buscando dónde está nuestro quinto espacio intercostal. Ya les he dado los parámetros. ¿Qué es lo que yo hago? Y hemos hecho la asepsia, el disepsia, he puesto mi campito estéril. Voy a hacer la infiltración con silocaína, porque esto se hace en la cama del paciente, no necesito llevarlo hasta la operación. Entonces, la silocaína yo infiltro de adentro hacia afuera. Primero, meto toda la aguja y aspiro. Puedo sacar aire, aire y sangre puedo sacar, o solamente sangre. Retrocedo y ya no debe salir, no debe generarse la presión de vacío en el émbolo, por lo tanto sé que estoy por delante de la pleura e infiltro. Pongo silocaína sin epinefrina. Hago como una especie de abón, retrocedo, estoy sobre músculos, sobre los músculos intercostales, igualito, derecha, izquierda, arriba y abajo, infiltro, grasa y por último hago un gran abón en la zona de la piel. Procedo a hacer una incisión transversal, más o menos de entre 1 a 2 centímetros. Empiezo a hacer la disección o roma con pinza Kelly del espacio, divulsionando la grasa, divulsionando los músculos. Y acá omití una fotografía. Acá ponemos hilo de sutura, pongo los puntos para después ya, una vez ingresado el tubo, no tenga problemas de suturar y coger el tubo en forma inadvertida. Ingreso con la pinza Kelly, más o menos tengo el límite que ya estoy sobre pleura, por lo tanto, acá la pinza Kelly está cogiendo la punta del tubo. En este caso es un tubito, una sonda rectal, que no va a haber, que es lo más usual. Muchas veces no tenemos tubo de toracostomía, que son siliconados. Entonces, la punta de la Kelly con la punta del tubo de la sonda rectal y se introduce. Si yo necesito sacar aire, la punta de la Kelly y el tubo lo tengo que dirigir hacia arriba. Si necesito sacar aire y sangre, la punta lo dirijo hacia abajo para que por gravedad logremos extraer el líquido de la sangre que queramos. Una vez sellado el procedimiento, ya tenemos que sellar completamente. Terminado el procedimiento, tenemos que sellar completamente, como ven acá, lo más hermético posible para que pueda hacer el drenaje del tórax.
Ya. El resto viene para el tema de hemopericardio. Generalmente hemopericardio no es de manejo ni primer nivel, manejo hospitalario, por eso es que no me voy a detener ahí, pero un tubo de drenaje sí pueden colocarlo y ya tienen todas las características y los pasos a seguir. Delegada, preguntas, por favor. Delegada, ¿hay preguntas? Me parece que no, doctor. Ya. Entonces, nos falta abdomen, pero vamos a dar pase en este momento para desarrollar el tema número 2, que es trauma facial, a la doctora Gabriela de la Cruz, médico especialista, cirujano especialista en cirugía de cabeza, cuello y maxilofacial del Hospital Ramiro Preale, formada en el Hospital Almenara de la Seguridad Social. Doctora Gabriela de la Cruz, ¿me puede escuchar, por favor? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctora, le copiamos el audio. Doctora, por favor, si nos puede dar el tema, por favor, que habíamos conversado para todos los alumnos. Ya, un momento, por favor. Ya, un momento. Tiene la opción de compartir pantalla desde su computadora. Chicos, entonces, el paciente de trauma no solamente es tórax, no es solo abdomen, no solamente es cara, y recuérdense la fotografía de la niña, es cara y cabeza, cerebro, todo incluido. Doctor. Sí, adelante. Disculpe, muchas gracias, doctora Gabriela, también. Sucede que tenemos clases a las 9 de la noche. Yo creo que la doctora puede avanzar en el corto tiempo y damos finalizado entonces el tema. O ustedes nos dicen y ya no dictamos la clase, no hay problema, y se suspende completamente. Hasta las 9 vamos a estar aquí, doctor, no hay problema. Doctora Gabriela, ¿puede iniciar, por favor? Listo. Buenas tardes. Ya. A ver, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctora, adelante, por favor. Ya, buenas noches. Bueno, empezaremos ya que el tiempo es corto, vamos a hacerlo de una forma más rápida. A ver. Cuando hablamos de trauma facial, hay que tener en cuenta que la definición es aquel suceso que compromete tanto partes blandas como óseas de la región facial. Esta aparece más o menos en el 10% de los pacientes politraumatizados, ya que es un problema de salud y se refleja principalmente en alteraciones funcionales y estéticas. Para disminuir las secuelas tenemos que hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento. La epidemiología, principalmente accidentes de tránsito, seguido de accidentes domésticos, el predominio principalmente en varones, ¿no? Y entre la edad de 10 y 40 años. Para conocer
Para hablar de trauma facial tenemos que conocer muy bien lo que es la anatomía del macizo facial. Hay que tener en cuenta qué huesos son los que están formando los huesos de la cara, ¿no? Nosotros lo dividimos, los huesos de la cara, para hablar de trauma facial, dividimos el macizo facial en 3 tercios, tercio superior, medio e inferior. En total, los huesos de la cara están conformados por 14 huesos, 6 pares y 2 impares. Tenemos el hueso malar, el hueso maxilar, los huesos nasales, el hueso vomer, que es el color rojo, el hueso palatino, color medio turquesa, el hueso mandibular o maxilar inferior. Incluso otros integran los huesos del macizo facial, los cornetes inferiores, ahí también están los huesos lacrimales. Bueno, para hablar sobre las vigas y pilares, o sea, las vigas son los arbotantes horizontales y los pilares son los arbotantes verticales. Los arbotantes horizontales vienen a ser el borde superior de la órbita, borde inferior de la órbita, arco cigomático, el proceso alveolar del maxilar superior y el cuerpo mandibular. Los pilares o arbotantes verticales vienen a ser el borde medial de la órbita, borde lateral de la órbita, la unión pterigomaxilar, la unión es el brazo del maxilar superior, la rama mandibular. ¿Por qué es importante conocer tanto vigas y pilares o arbotantes horizontales y verticales? Porque nosotros, para manejar fracturas, tenemos que dar un tratamiento a nivel con mini placas y tornillos, y al colocar las mini placas y tornillos tenemos que colocarlos tanto en las vigas como en los pilares para que el paciente recobre la anatomía funcional de la cara y no haya ninguna distorsión o alguna asimetría posterior. Este es un resumen de los arbotantes horizontales y los arbotantes verticales. ¿No? Bueno, hablando de la biomecánica de la cara, como ya les mencioné anteriormente, nosotros lo dividimos a los huesos de la cara en 3 tercios, superior, medio e inferior. El superior y medio son los 2 tercios que no son móviles, ¿no? A diferencia del tercio inferior, que lo conforma solamente el hueso maxilar inferior o mandibular. En el tercio superior y medio tenemos pilares y vigas finas que delimitan cavidades. Ahí encontramos la cavidad orbitaria, la cavidad nasal, ¿no? En el tercio inferior, la mandíbula se comporta como un hueso largo. La composición del tercio superior y medio principalmente está por hueso cortical, y en el hueso mandibular, hueso córtico esponjoso. Esto es muy importante saber y determinar qué tipos de mini placas y tornillos vamos a colocar a nuestros pacientes fracturados. Los músculos que se insertan a nivel del tercio superior y medio son músculos débiles, a diferencia del tercio inferior, que tenemos músculos más fuertes, como son los músculos masticatorios. La carga funcional en el tercio superior y medio es menor, a diferencia del tercio inferior. El desplazamiento de fragmentos en tercio medio y superior obedece al impacto, a diferencia del tercio inferior, que obedece a la tracción muscular. Si hablamos de tracción muscular, y como todos saben anatomía, hablamos de los pterigoideos medial lateral del hueso macetero. El músculo macetero. Otros elementos, como les mencionaba, en el tercio superior y medio se forman cavidades, están los paranasales, también tenemos los nervios y los dientes superiores. En el tercio inferior, los dientes inferiores, nervios, y esto hay un desbalance, por decirlo así, cuando se presenta una atrofia, y esto en pacientes mayores o seniles. La clasificación del trauma depende de la baja energía y alta energía. Cuando son de baja energía son fracturas simples, hay mínimo desplazamiento, escaso compromiso de partes blandas, a diferencia de los traumas de alta energía, que las fracturas son más complejas, hay más desplazamiento, hay más convolución. Convolución nos referimos a que existen más fragmentos óseos y hay un gran compromiso de partes blandas.
Tipos de fracturas: hay cerradas, abiertas, simples con minutas, desplazadas, no desplazadas, estables o inestables, o favorables y desfavorables. Según los elementos de localización, siempre que nos llega un paciente politraumatizado, aparte de tener fracturas en diferentes partes del cuerpo, también se presentan lesiones a nivel de la cara. Entonces nosotros eso lo determinamos como un trauma facial. El trauma facial va a abarcar tanto trauma de partes blandas como trauma del esqueleto facial. Como les mencionaba, nosotros dividimos el macizo facial en 3 tercios: superior, medio e inferior. En el tercio superior hablamos de las fracturas frontoorbitarias, en el tercio medio de las fracturas naso-orbitoetmoidales, las fracturas cigomático-maxilares y las fracturas Lefort, que son las fracturas bilaterales. Y en el tercio inferior solamente hablamos de fracturas mandibulares. Bueno, ya el doctor les dio la clase de la TLS, entonces ya saben que primero es el control de la hemorragia, luego efectivizar la ventilación y optimizar la vía aérea. Para toda evaluación hay que hacer una anamnesis, un examen físico y un diagnóstico por imágenes. En nuestro caso hacemos la inspección, luego palpamos, luego hacemos un examen oftalmológico, auditivo, nasal y oral. En la inspección, como vemos en esta foto, podemos encontrar hematomas, otorreas, hemorragias, rinorrea, deformidades, equimosis, edema, asimetría facial, soluciones de continuidad, mala oclusión, laceraciones, depresiones a nivel del cráneo, asimetrías, descargas a nivel de la nariz o del oído del líquido cefalorraquídeo, discontinuidad de la palpación cuando hacemos el examen bimanual a nivel del maxilar superior. También encontramos a nivel mandibular, por ejemplo, lesiones que comprometen totalmente piezas dentarias, maxilar superior, no hay oclusión, no hay una mordida adecuada, ¿no? E incluso estas lesiones pueden llegar hasta la faringe. ¿Qué nosotros evaluamos en la evaluación oftalmológica? Lo importante: edema periorbitario, equimosis, diplopía. ¿Qué es diplopía? Cuando nosotros le decimos al paciente que que la mirada lo sea hacia abajo, entonces el paciente dice veo doble. Eso se llama diplopía. Evaluamos el tamaño pupilar, si hay hemorragia subconjuntival, si hay laceraciones, ¿no? En el examen facial siempre hablamos de palpación, si encontramos crépitos, enfisema subcutáneo, si hay movilidad de los huesos, tanto del tercio medio como del tercio inferior. Esto es lo que hacemos: palpamos el borde orbitario inferior, las paredes laterales. Este es el examen bimanual del tercio medio, por ejemplo, en la fractura del maxilar superior. Entonces, agarramos el puente nasal y movilizamos el maxilar superior. Si hay movilidad y crépitos, fractura del maxilar superior. Bueno, a nivel del tercio superior, ¿qué huesos son los que se comprometen? El hueso frontal, que contiene el seno frontal, techo de la órbita y la región naso-etmoidal superior, ¿no? Esta clasificación ya es tema de especialidad, pero para que lo tengan de conocimiento. Y este tipo de fracturas son poco frecuentes y son politraumatismos de alta energía, y estas se asocian a TEC grave. Por ejemplo, acá tenemos una foto, un corte axial, donde se ve la conmoción del seno frontal, tanto pared anterior como pared posterior, y esta es una vista anterior o coronal, como hay una fractura conminuta del hueso frontal que compromete el seno frontal. Incluso se puede dañar la placa cribiforme, incluso puede haber salida de líquido cefalorraquídeo. Bueno, nosotros cuando encontramos este tipo de cirugías, hablamos pues de fracturas de tabla anterior como de tabla posterior. Tiene que ser un tratamiento quirúrgico, más aún si existe salida de líquido cefalorraquídeo. Del tercio medio tenemos que clasificar las fracturas del maxilar superior, el hueso cigomático, maxilar superior cigomático de la pirámide nasal, y las fracturas NOE, las naso-orbitoetmoidales.
Entonces, empezamos con las fracturas nasales. Este tipo de fracturas son las más frecuentes, más o menos un 40%, y se afectan los 2/3 inferiores de los huesos de la nariz, ¿no? Las causas en niños son caídas o traumas directos, y en los adultos accidentes de tránsito o accidentes domésticos o peleas. Tipos de fracturas nasal, solamente para que lo conozcan, nosotros lo determinamos según el grado de conminución y el grado de desplazamiento y el grado de afectación a otras estructuras, como en la última imagen pueden ver afectación de las paredes mediales de las cavidades orbitales. La clínica que encontramos: depresión y angulación, epístasis, obstrucción de la vía nasal, hematomas, edemas, dolor, crépitos, deformidad, dificultad para respirar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pedir? Bueno, ustedes van a estar en el SERUM o van a estar en hospitales quizás no especializados o no nivel 4, entonces no todos cuentan con tomografía. Lo que se tiene que pedir es una radiografía simple de huesos propios de nariz, nada más. Y esta es la imagen de la izquierda. La imagen de la derecha tenemos una tomografía en corte axial donde se ve la fractura de huesos propios de nariz. Tratamiento: hay tratamiento abierto, tratamiento cerrado, ¿no? Los tratamientos cerrados especialmente se realizan cuando la fractura pues es de horas o máximo hasta de 24 horas, ¿no? Se hace una movilidad con una pinza especial y se vuelve su sitio en los huesos de la nariz, ¿no? Las fracturas naso-orbitoetmoidales, conocidas como NOES, son las que comprometen huesos nasales, eldías etmoidales y la laminaria papirácea. ¿Qué característica tiene eso? Que el espacio entre paredes mediales de la órbita se ensancha. Esa es la característica. O la distancia entre órbita derecha y órbita izquierda se ensancha. Si viene un paciente donde se ve que el espacio entre ojo y ojo, para que me entiendan, es más grande, definitivamente es una fractura naso-orbitoetmoidal. La clínica: si compromete la lámina cribosa, puede haber rinorraquia y alteraciones del sistema nervioso central. Complicaciones: en tomografías podemos ver neumoencéfalo, enfisema orbitario, meningitis, hasta fístula, ¿no? Y en este tipo de fracturas siempre hay una injuria, daño del sistema lacrimal. Bueno, estas son imágenes de tomografías en donde se ve fractura del complejo naso-orbitoetmoidal. Como les digo, hay un aumento del espacio entre órbita y órbita. Lo otro, a nivel de tercio medio, fracturas de piso de la órbita, más conocidas como fracturas en blowout. Es recibir un golpe directo a nivel del ojo, entonces por la presión que se realiza al realizar este tipo de golpe, el piso de la órbita se rompe. ¿Y qué característica tiene? Puede haber diplopía, enoftalmos, ¿no? Cuando el ojo está más hundido a diferencia del otro, hipoestesias, ¿no? Y parestesias de mejilla. Nosotros también lo conocemos como ojo congelado también. Bueno, en radiografía, ¿qué tenemos que pedir? En este caso, una proyección de Waters, ¿no? Para ver el piso de la órbita. Y también ver seno maxilar. En este caso es una imagen de tomografía en corte coronal, en donde se ve fractura del piso de la órbita izquierda. Tratamiento quirúrgico: nosotros colocamos las mallas a nivel del piso de la órbita para que haya una armonía y el ojo no esté hundido, que eso se le conoce como un oftalmos. Eso es una emergencia y tenemos que operar inmediatamente. Fracturas del cigomático. El hueso cigomático son las más frecuentes después de la fractura de los huesos propios de la nariz, es por impacto directo sobre el pómulo, y es raro que sea una fractura aislada. La clínica: hay un edema, hematoma subconjuntival o periorbitario, y hay deformidad, como se ve en la imagen, ¿no? Hay un hundimiento a nivel del pómulo, como se ve en esta imagen. Epístasis también se puede presentar, hipoestesias, enoftalmos. La clasificación, solamente para que conozcan, es de acuerdo si es que está desplazado o no y cuántos fragmentos puede presentar la fractura.
No, en eso es como nosotros clasificamos. Imagenología también podemos presentar, por ejemplo, si no cuenta su hospital o centro de subtomografía, placas, ¿no? De Waters o Catwell, donde acá se ve, por ejemplo, una solución de continuidad de la unión fronto-cigomática o frontomalar, ¿no? Acá se ve una fractura. O de Hirtz, por ejemplo, para ver arco cigomático. Aquí hay una fractura del arco cigomático izquierdo. ¿Cuál es el gol estándar en trauma facial? Tomografía de macizo facial más reconstrucción en 3D. ¿Qué te da el TEM o TAC de macizo facial? Te da tres vistas o tres tipos de cortes, ¿no? Los cortes axiales, los cortes coronales y los cortes sagitales, aparte de la reconstrucción en 3D. Por ejemplo, acá se ve una fractura de el hueso malar, ¿no? Y de la pared anterior del seno maxilar. En esta imagen axial se ve fractura del arco cigomático derecho, ¿no? Pero no desplazado, tratamiento conservador nada más. En este caso, sí, imagen B, tenemos que dar tratamiento quirúrgico. Acá también, ¿no? Este es un corte axial, donde se ve la fractura del arco cigomático. Fracturas del arco cigomático también, estas se producen por impacto directo, se produce en hundimiento, puede haber multifragmentos o solamente 2 fragmentos. ¿Qué característica presenta el paciente cuando presenta fractura de arco cigomático? Limitación a nivel de la apertura bucal, no puede abrir la boca. Tratamiento, hay 2 tipos de tratamiento, una técnica cerrada, que lo conocemos como la técnica de Gillis, que es a nivel del hueso temporal, hacer una incisión y por una pinza especial levantamos el arco cigomático y ese es el tratamiento cerrado. Y el tratamiento abierto, pues colocar mini placas y mini tornillos. Y esto, por ejemplo, esta imagen es un abordaje bicoronal, ¿no? Para hacer una osteosíntesis de la fractura del arco cigomático. Y así como se ve que la fractura del hueso malar o hueso cigomático, ¿no? Las mini placas y tornillos, ¿dónde colocamos nosotros? En los pilares, ¿no? En los pilares o en los arbotantes. Ahí es donde colocamos las mini placas y los tornillos. Bueno, las fracturas del tercio medio facial bilateral son las fracturas conocidas como los LEFOR. LEFOR 1, LEFOR 2 y LEFOR 3. El LEFOR 1 tiene la característica de ser horizontal, como se ve en la imagen, y abarca desde el septum nasal, va sobre los ápices dentales hasta la apófisis pterigoides, hasta acá. El LEFOR 2 tiene una forma piramidal, va desde el puente nasal a través de los procesos maxilares, la pared interna de la órbita, y llegando hasta la apófisis pterigoides también. Y el LEFOR 3, más conocida como disyunción craniofacial, se inicia a nivel de la sutura nasofrontal, la frontomalar, se extiende posteriormente por el piso de la órbita y continúa por la unión cigomático-frontal y llegando hasta la apófisis pterigoides. Ya nos menciona, entonces, ¿qué características va a tener la fractura LEFOR 1? El maxilar va a estar desplazado, el maxilar superior, tanto posteriormente como inferiormente. ¿Qué van a tener los pacientes? Una mordida abierta, deformada, que puede presentarse hipoestesias del nervio infraorbital, que también presenta mala oclusión y movilidad del maxilar. El LEFOR 2, como ya mencioné, característica piramidal. Hay edema, equimosis periorbitaria bilateral, se puede palpar el escalón tanto a nivel infraorbitario como nasofrontal. Estos escalones se pueden palpar, puede haber rinorrea de líquido cefalorraquídeo más epístasis. Y el LEFOR 3, disyunción craniofacial, es como que todos los huesos de la cara se separarían del cráneo, en resumen. En resumen de todo el LEFOR.
Tratamiento. Este tipo de fracturas se tiene que hacer un tratamiento quirúrgico, colocar mini placas y tornillos a nivel de los pilares. Y los abordajes pueden ser a nivel de las heridas que presenta el paciente o hacer una incisión bicoronal, ¿no? Y bajar todo en la parte blanda de la cara como una máscara y colocar las mini placas y tornillos, y también abordaje intraoral. Y fracturas del tercio medio, principalmente hablamos de mandíbula, ¿no? Acá tenemos que tener en cuenta que si la fractura se moviliza es por los músculos, la tensión y la dirección que tienen estos. Para hablar de fractura de mandíbula tienen que saber, o ya saben, pues ya han pasado anatomía, partes de la mandíbula. Vamos a hacer un recordar: cóndilo, coronoides, rama, ángulo mandibular, cuerpo, sínfisis, sínfisis en medio y parasínfisis, y toda la región alveolar. Antes de hablar en sí de las fracturas mandibulares, tienen que conocer las fracturas dentoculares. Este tipo de fracturas son muy comunes, se presentan en pacientes que siempre dicen: estaba manejando la bicicleta, no sé, los perros me siguieron, no calculé bien, me caí de cara. Entonces, este tipo de fracturas son los que siempre se presentan dentoalveolares, que comprometen el diente y comprometen los procesos alveolares del maxilar. Puede ser superior, puede ser inferior. Y en esta imagen podemos ver una solución de continuidad de la pieza dentaria. La clínica de una fractura mandibular: dolor, impotencia funcional, asimetría, edema, equimosis, maloclusión, la mordida inadecuada o la mordida lateralizada, hipoestesias mentonianas. Si hay fracturas de cóndilo, hay desviación de la mandíbula, oclusión incompleta, dolor preauricular o mordida abierta. Mordida abierta significa que los dientes no llegan a contactar. De acuerdo a los trazos de fractura, en fracturas mandibulares hablamos de fracturas favorables y desfavorables. Como mencioné, esto debido a la tensión principalmente de este músculo, que ustedes lo conocen, es el músculo macetero, la tensión que tiene hacia arriba. Así es, esto hablamos de una fractura favorable, ¿no? Si la fractura tiene este trazo y la tensión del músculo macetero hacia arriba, entonces la fractura queda en su sitio, para que me entiendan, y nosotros solamente hacemos un bloqueo y consolida la fractura. Pero si es una fractura desfavorable, ¿no? En esta línea de fractura, por ejemplo, más la tensión del músculo macetero, pues va a ser una fractura desplazada, más la fuerza de los pterigoideos, tanto medial como lateral, hacen que las piezas de la fractura se desplacen. Nuevamente, fractura desfavorable, fractura favorable. Bueno, esto es para que conozcan un poco sobre las fracturas complejas, como minutas, compuestas, abiertas, simples o cerradas. Según la localización, ya les hablé de las partes de la mandíbula. Cada parte es un tratamiento diferente. Entonces, no están en un hospital de mayor complejidad, no tienen tomografía ni radiografía de cráneo. Y ahí podemos ver, por ejemplo, aquí una solución de continuidad a nivel de la rama mandibular. Y acá una fractura del cóndilo mandibular. Ya más especializados pedimos solamente de mandíbula, se llama radiografía panorámica. Como se ve acá, fractura del ángulo mandibular, ¿no? Justo a nivel de la tercera molar. Y también, si estamos en un hospital de mayor complejidad, tomografía de macizo facial más reconstrucción en 3D, como se ve acá, en la reconstrucción, fractura de la sínfisis mandibular, del ángulo mandibular, ¿no? Fractura del ángulo mandibular acá, un corte sagital, un corte axial, fractura de la parasínfisis, fractura de ángulo mandibular. Para nosotros hacer un tratamiento de las fracturas mandibulares siempre tenemos que tener una buena oclusión, llevar a oclusión y hacer la osteosíntesis. ¿Cómo llevamos oclusión? ¿No? Esta es una mala oclusión, esto es cuando decimos que abra la boca,
una mala oclusión por fractura. Entonces, antes, por ejemplo, los maestros antiguos utilizaban las férulas o alambres, ¿no?, para hacer osteosíntesis de las fracturas. Y se colocaban los arcos de Eric más alambres y a la par ligas. En este caso utilizamos en fracturas favorables. O ahora, ya más modernos, utilizamos los tornillos de fijación intermaxilar más alambres y llegamos a oclusión. Paciente así, con esta posición, 21 días con boca cerrada, en una fractura favorable, se consolida la fractura. Tratamiento abierto, colocamos mini placas y mini tornillos, podemos hacer un abordaje intraoral, como se ve en la foto, o extraoral, ya por una herida anterior, ¿no? Como se ve acá, colocamos mini placas, mini tornillos. Lo importante aquí es llevar a una adecuada oclusión. Y fracturas panfaciales. ¿A qué nos referimos con fracturas panfaciales? Cuando comprometen 2/3 de los 3. Aquí, pues, son traumatismos de alta energía y la sintomatología puede ser, pues, muy florida, ¿no? Como se ven las imágenes en las reconstrucciones, fractura de tercio superior, medio e inferior, ¿no? Y acá, pues, acá se ve, perdón, ¿dónde está? Ya, el paciente ya intubado, ¿no? Esto es un manejo multidisciplinario. Y cuando llegan este tipo de pacientes, obviamente tienen un traumatismo encefalocraniano grave, ¿no? Y nosotros esperamos que sea dado de alta para nosotros recién hacer el tratamiento de las fracturas. El diagnóstico, gold standard, tomografía de macizo facial más reconstrucción en 3D. ¿Esto por qué en 3D? Porque nos ayuda a hacer la planificación del tratamiento quirúrgico, para pedir qué tipo de placa, qué tipo de tornillo. Y esto es un resumen de lo que se solicita en trauma maxilofacial, cráneo, anteroposterior, incidencia de Waters, Hirst, para ver arco cigomático, cráneo lateral, malar oblicua, Cadwell-Otton, para ver senos maxilares, panorámica, para ver solo mandíbula, y radiografía de huesos proporcionales. Por ejemplo, radiografía de Hirst, fractura de arco cigomático. Radiografía de Waters, piso de órbita y senos maxilares, ¿no? Panorámica, para ver solo mandíbula. Por ejemplo, acá tenemos solución de continuidad del cuello del cóndilo, una fractura parasinficiaria también. Parasinficiaria tanto derecha como izquierda, ¿no? Igual solución de continuidad de cuerpo mandibular, de nivel de cóndilo bilateral. Imágenes, estos son las incidencias coronales, axiales y la reconstrucción en 3D. Y las incidencias sagitales, que es lo más importante para nosotros, ver piso de órbita, ¿no? Nuevamente la reconstrucción. Esto nos ayuda a proyectarnos y ver qué tipo de tratamiento vamos a seguir, ¿no? Y qué tipo de placas pedir. Siempre el manejo temprano es lo ideal. Esto son pacientes, por ejemplo, ya un postoperado, una tomografía, como se ven las placas y los mini tornillos. Nosotros colocamos mini placas y tornillos de acuerdo a los sistemas. Por ejemplo, en el tercio superior utilizamos el sistema 1.3, en el tercio medio sistema 1.5 y en el tercio inferior sistema 2.0, que son estas plaquitas pequeñas, o 2.4 ya son placas de reconstrucción. Bueno, eso sería todo. Gracias. Doctora Gabriela de la Cruz, le damos las gracias por su brillante exposición y un recorrido muy completo de todo lo que es el trauma facial. Sí. Los alumnos, damos finalizada la reunión del día de hoy y muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Que tenga buena noche, doctora.